rapidísimo. Si ya demandaste en una ocasión o más, es súper importante que presentes un escrito ante la Junta de Conciliación para que guarden tus datos personales, para que los bloqueen, para lo que diciendo tu nombre, en dónde trabajaste y cualquier cosa relacionada con tu nombre. Acuérdate que hay una ley que se llama Ley de Protección de Datos Personales, para que el día de mañana, cuando pidas un empleo, un trabajo, no tengas problemas para aplicar. Buen día. Si te despidieron, acuérdate que nada más tienes 2 meses para presentar tu demanda. Para cualquier duda o aclaración, agenda tu cita online. Te doy un tip rapidísimo. El salario son las percepciones pactadas con el patrón por tu trabajo. Y el salario diario integrado son las mismas percepciones a las que se suman vales de despensa, premios de producción, premios de asistencia, premios de puntualidad, etcétera. Cualquier otra cosa que el patrón te haya prometido o te esté pagando. Ahora, cuando te despiden, este salario integrado es el que cuenta para calcular tu liquidación. Para cualquier otra cosa, agenda tu cita online. Buen día. Si eres mujer trabajadora y tu bebé acaba de nacer, acuérdate que tienes 2 descansos durante tu jornada de trabajo de 30 minutos para que algún familiar te pueda llevar a tu bebé para que le des lactancia. Recuerda que las empresas deben de tener un lugar limpio, seguro, en el que tú puedas estar tranquilamente con tu bebé en ese periodo. Si estás embarazada y te acaban de despedir o firmaste carta renuncia sin recibir tus derechos completos, acuérdate que la ley cambió por completo, apoyando a la mujer. Podemos fácilmente anular lo que hayas firmado y podemos conseguirte una liquidación digna para tu trabajo. Amigo, si tienes 4 faltas o más en un periodo de 30 días, sí pueden dar por terminado tu contrato de trabajo. Si son 3, porque mucha gente me pregunta que si son 3 lo pueden hacer, no pueden hacer. En dado caso nada más te pueden levantar un acto administrativo, pero si son 4, mucho cuidado, porque ahí es donde te pueden dar por terminado tu contrato de trabajo. Es muy importante que te quede claro que si te despiden únicamente te corresponden 5 conceptos. Indemnización constitucional, que son 3 meses de sueldo. Prima de antigüedad, que son 12 días por cada año laborado. Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Si solo trabajaste un tiempo, no todo el año completo, es la parte proporcional de esos 3 últimos conceptos. Si tienes duda, por favor, contáctanos para hacerte tu cálculo. Claro que no es costoso. Nosotros como despacho cobramos un pequeño porcentaje al final del procedimiento, cuando te hayan pagado a ti el patrón, ya sea que hayamos llegado a un arreglo o que hayamos ganado el proceso. Para cualquier información me puedes buscar en las redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube o TikTok, con el nombre de Abogados Laborales Monterrey. Si diste positivo COVID, es muy importante que sepas que se acaba de reducir de 14 días de descanso a 7 días. Y si no tienes síntomas, podrás volver a iniciar tu trabajo. Lo cierto es que el artículo 330 de la Ley Federal del Trabajo indica que si trabajas desde casa, tu patrón deberá de pagar la parte proporcional de electricidad más el internet. Para cualquier información estamos para servirte, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube o en TikTok bajo el nombre de Abogados Laborales Monterrey. La ley marca que por el primer año de labores tienes 6 días de descanso, por el segundo año tienes 8 días, por el tercer año de labores tienes 10 días, por el cuarto año de labores tienes 12 días de descanso. De ahí en adelante, cada 5 años se va aumentando 2 días a los ya mencionados. ¿Sabías tú que si trabajas más de 8 horas al día estás trabajando tiempo extra y que este se debería pagar al doble y al triple? Si tienes una duda, búscanos en las redes sociales, ya sea en YouTube, Instagram o Facebook. Saludos. Claro que sí, si trabajas en día festivo se te debe de pagar al triple. Si tienes cualquier otra duda, búscanos en las redes sociales como YouTube, Instagram o Facebook. Buen día. Claro que sí, si trabajas en día festivo se te debe de pagar al triple. Si tienes cualquier otra duda, búscanos en las redes sociales como YouTube, Instagram o Facebook. Buen día. Cualquier persona que haya sido despedida tiene derecho a la prima de antigüedad. La prima de antigüedad son 12 días por cada año que hayas prestado de servicios. Tiene un tope del doble del salario mínimo. Si tienes una duda, márcanos. Además, si tú renunciaste voluntariamente y tienes más de 15 años,
También tienes derecho a la prima de antigüedad. Para cualquier otra duda, búscanos en las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o Instagram. En el caso en el que un trabajador falleciera y éste no tuviera seguro social, su familia queda totalmente desprotegida, es decir, sin derecho a pensión alguna. Por eso es muy importante que cuando busques trabajo, este sea un empleo formal en el que te den todas las prestaciones de ley. ¿Sabías tú que el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo dice que en una jornada de tiempo continuo tendrás derecho a 30 minutos de descanso a mediación de jornada? Esto quiere decir que solamente laborarías 7 horas y media, porque 30 minutos los tienes libres para descansar y tomar tus alimentos. Sin embargo, deben de cubrirte el pago de las 8 horas completas. Buen día. ¿Sabías tú que si pediste un préstamo en la empresa o bien chocaste un vehículo de tu patrón o causaste un daño en la compañía, solo pueden descontarte hasta un mes de sueldo? Si tienes más dudas, busca el video largo en YouTube. Buen día. ¿Sabías tú que cuando un trabajador fallece, los derechos laborales quedan protegidos y quien puede cobrar esto sería, en dado caso, la esposa, los hijos si son menores de edad o mayores de edad cuando todavía se encuentren estudiando? Si no hay estos, serían los padres, y si no hay estos, serían los dependientes económicos que haya tenido el trabajador. Esto tendría que justificarse ante una autoridad y ya con la resolución van directamente a la empresa para que se les paguen los derechos. Si tienes una duda, búscanos en las redes sociales. Buen día. ¿Sabías tú que si un trabajador fallece a consecuencia de un riesgo profesional y este no tiene seguro social, la empresa deberá pagar una indemnización de 5,000 días de salario? ¿Te queda claro que si firmas tu carta de renuncia, también estás renunciando a cualquier derecho que tengas sobre una indemnización o compensación por el tiempo laborado con tu patrón? ¿Sabías tú que si vives en unión libre tienes los mismos derechos como si estuvieras casado? Sin embargo, si tu pareja fallece, es mucho más complicado obtener la indemnización que marca la ley. Recuerda que la seguridad social es uno de los derechos fundamentales que tienen los trabajadores en México. Por ello es muy importante que si un patrón te ofrece aumentar un poco tu sueldo para no pagar el seguro social, le digas que no, porque tú mismo estarías renunciando a los servicios médicos, a las pensiones, a los medicamentos gratuitos. Cuando tengas un hijo, el parto tienes que pagarlo tú. Entonces, esa diferencia salarial no te alcanza para cubrir todo lo anterior. Y en caso de que tú fallezcas como trabajador, tampoco dejarías una pensión para tu familia. Por ello es importante que trates de buscar un patrón que sea formal, que te cuide, que te valore, que te respete y que te dé el seguro social. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Soy el licenciado Sergio Castillo de la página Abogados Laborales Monterrey y el día de hoy hablaremos acerca de la modalidad 40. ¿Qué es la modalidad 40? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Y cómo puedo utilizar esa información a nuestro favor? Si tú fuiste dado de alta antes del 1 de julio de 1997, felicidades, porque a ti te rige la ley de 1973, lo que significa que eres candidato a una pensión. Recuerda que todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad social, por eso los patrones tienen la obligación de darte de alta ante dicho instituto. Ello se conoce como régimen obligatorio del seguro social. Bajo el esquema que acabamos de mencionar, los trabajadores tienen que tener por lo menos 500 semanas cotizadas para que puedan ser candidatos a su pensión, bajo la ley de 1973. Cabe hacer mención que un trabajador con más de 50 años que pierde su empleo es mucho más complicado seguir cotizando ante el Seguro Social. Por ello, al desconocer esa información tan importante, hay mucha gente que pierde sus pensiones del Seguro Social. Sin embargo, existe una salida legal para esa situación, que sería seguir cotizando voluntariamente ante el régimen obligatorio del Seguro Social, denominada modalidad 40. Recuerda que para determinar el monto de tu pensión existen dos factores fundamentales. Factor número 1, entre más semanas tengas cotizadas, mayor será tu pensión. Por ello, es muy importante que sepas que si un patrón te despide, debes de buscar la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, es decir, la modalidad 40. Pero no solo la gente que despiden busca cambiar a esta modalidad, sino también la gente que busca mejorar su pensión.
Por ello, si estás a punto de cumplir 55 años de edad y la pensión se genera a los 60, puedes pedirle a tu patrón que te dé de baja ante el Seguro Social. Esto con el afán de que tú mismo continúes voluntariamente con el régimen obligatorio, pagando tus aportaciones lo más alto posible para que el salario promedio crezca. Recuerda que el Seguro Social solamente te pide 2 requisitos para acceder a esta modalidad. Requisito número 1 es que no te encuentres cotizando con ningún patrón, es decir, que estés dado de baja. Y requisito número 2 es que tengas 52 semanas cotizadas por lo menos en los últimos 5 años. De tal manera que si no las tienes, tendrías que volver a trabajar nuevamente para algún patrón para poder así acceder a la modalidad 40. No es cierto, no te pueden despedir por 3 faltas. La ley habla de más de 3 faltas, es decir, 4 faltas o más en un periodo de 30 días. Nos preguntan muy frecuentemente qué hacer para seguir cotizando en el Seguro Social cuando te despidieron de un empleo o cuando renunciaste voluntariamente al mismo. Y la respuesta es muy sencilla, la modalidad 40, es decir, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio del Seguro Social. Tú mismo vas a pagar las aportaciones. Una de las preguntas que más llegan a nuestro sitio es ¿cuántas veces puedo acceder a la modalidad 40? Y la respuesta es las veces que sea. Puedes perder tu trabajo el día de hoy y mañana acceder a la modalidad 40. En un mes puedes encontrar trabajo con un patrón y salir de la modalidad. En 3 meses más perder tu empleo y volver a la modalidad 40. Los requisitos son muy sencillos. El primero es que no estés dado de alta con ningún patrón. Y el segundo es que tengas 500 semanas cotizadas por lo menos en los últimos 5 años. De tal manera que si no las tienes, tendrías que darte de alta nuevamente con algún patrón para después acceder a la modalidad 40. ¿Sabías tú que la cantidad máxima que un patrón puede suspender a un trabajador de sus labores es de 8 días? De acuerdo al artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo, estando en el entendido que si son más los días suspendidos, estaríamos hablando de un despido injustificado y no meramente de una suspensión. A ver, para alguien como tú que tiene 44 semanas y tiene 47 años, a ver, son varias las cosas que yo te voy a recomendar. Número 1 es, como si fuiste dada de alta antes de julio de 1997, a ti te rige la ley de 1973 del Seguro Social. Es decir, tú sí eres apta para obtener una pensión. Entonces, ¿qué pasa? Que tú debes de empezar a cotizar a la voz de ya. Con un patrón, si no has cotizado anteriormente, obviamente tienes que entrar con un patrón primeramente. Puedes estar unos cuantos meses y luego ya, si te sales, ya tienes que seguir ahora sí con la modalidad 40, porque ahorita no puedes entrar en modalidad 40 porque no has cotizado en los últimos 5 años, según lo que entiendo. Ahora, algo bien importante, tú debes de cotizar hasta los 65 años, no hasta los 60, hasta los 65, y vas a aumentar el pago máximo entre los 60 y los 65 años, de tal manera que vas a conseguir las 500 semanas, porque me dices que tienes 47 años, si trabajas 10 años vas a tener 57, entonces todavía tienes más de 10 años para obtener las 500 semanas mínimas que te pide el Seguro Social para obtener la pensión. Pero como si tú te pensionas a los 60 años, nada más vas a obtener el 75% de la pensión. Si te pensionas a los 65 años, vas a obtener el 100%. Por eso debes de apostarle tú al máximo a los 65 años. No, mira, déjame te explico. Como tú firmas un contrato de 6 meses o más, o un contrato por tiempo indefinido, tienes tú un periodo de prueba de 30 días que marca la Ley Federal del Trabajo en el artículo 39A. Pasando esos 30 días, ya en automático, eres un empleado de planta que cuando seas despedido vas a recibir una indemnización. Pero en el caso de que seas despedido dentro de ese periodo de prueba, no tienes derecho a ninguna compensación ni indemnización. A ver, tú mencionas que si firmas un contrato de trabajo y se termina, que si deben de liquidarte. Recuerda que la regla general en México son las relaciones por tiempo indeterminado.
lo que significa que cuidan al trabajador en la continuación de su empleo. Como ya vimos en videos anteriores, el periodo de prueba es de 30 días, a excepción de los gerentes, administradores o directores de las empresas, porque su periodo de prueba se puede extender hasta 6 meses. Por eso, si al terminar tu contrato de trabajo de 3 meses has excedido el periodo de prueba, el patrón sí deberá de pagarte, sí deberá de indemnizarte por despido injustificado. Recuerda que no importa los días que le pongan al contrato, no importa que te den 10 contratos de un mes, la antigüedad cuenta solamente desde el principio de la relación de trabajo, desde que ingresaste por primera vez, y al pasar los primeros 30 días se acabó el periodo de prueba y no se renueva cada 30 días o cada vez que se firma un contrato nuevo. A ver, vale la pena mencionar que dada la naturaleza de ciertos negocios, tienen que abrir todos los días, tienen que poner a veces trabajo en día festivo, como el caso de un Oxxo, como el caso de una gasolinera, que por lo general están abiertos todos los días del año. Y en casos como este ponen al trabajador a que vaya, pero lo que se les olvida es que el día festivo el trabajador tiene derecho a no ir y a que se le pague. Y si lo trabaja se le paga el triple, pero no es obligatorio para el trabajador ni puede ser sancionado si no va en esos días. Bueno, esto que te pasa es muy común en México. Las empresas a través de RH utilizan contratos de un mes. No digo todas, sino algunas. Y a veces se usan contratos de un mes hasta por un año, como en el caso tuyo. Y después van agregando mezclas de contratos de 3 meses y 6 meses y ahí se la llevan. En el supuesto caso que se termine tu último contrato y ya no te quieran para trabajar ahí, te dicen se acabó tu contrato, ya no te lo voy a renovar, por lo cual ya no tienes derecho a una indemnización, lo cual es totalmente falso. Pero bueno, contestando a tu pregunta, ¿qué pasa con la antigüedad? La antigüedad empezó desde la firma del primer contrato, a menos de que te hayan estado dando de alta con distinta empresa, entonces sería un tema diferente. Si no, ya sabes cómo es la antigüedad. Es totalmente correcto lo que tú mencionas. Aquí en México muchas empresas te dan contratos de prueba de 3 meses, pero no te dan las garantías de ley. Es decir, no te da seguridad social, no te da Infonavit, etc. Y entonces vale la pena analizar el puesto. Si es un puesto de alto riesgo, pues la verdad no te lo recomiendo. En esos 3 meses pudieran suceder muchas cosas, como hay gente que entra de repartidor en moto, tiene un accidente y no tiene seguro social, y entonces sí es un problema. Entonces vale la pena analizar perfectamente el puesto. Si yo estuviera en tu lugar, sí lo aceptaría si no fuera un puesto de alto riesgo, siempre y cuando pasando esos meses de prueba me dieran de alta en el seguro y ya tuviera todas las garantías de ley. Si te fue de utilidad nuestro video, te sugiero que te suscribas a nuestro canal. Le des un like para que le llegue a más personas. Oprimas el botón de la campanita para que el sistema te avise cuando subamos otro video más sobre materia laboral. Gracias.